Bien, entonces estamos por esta parte, ¿verdad? Vamos a dar un poco de tiempo entre más compañeros, pero si hay dudas ahorita, hasta donde nos quedamos podemos aprovechar, ¿verdad? Dando tiempo a los compañeros. Entonces, con operaciones entre renglón se tiene que hacer una matriz aumentada, ¿verdad? Estamos volviendo una matriz aumentada. Esta parte que está a la izquierda de esta línea, ¿verdad? Matriz aumentada. Bueno. Vamos a esperar un poco para que me distorsiona después la... O sea que estamos, la operación entre renglón es, en la matriz aumentada se debe hacer de esta forma, ¿verdad? Mediante operaciones, de esta forma debe quedar la matriz al lado izquierdo de esta línea vertical, ¿verdad? Entonces, hasta donde nos quedamos, esto ya va tomando forma de matriz identidad. Matriz identidad que las diagonales, elementos de la diagonal son 1 y los demás quedan 0, ¿verdad? Entonces, aquí solo faltaría hacer 0 este elemento mediante operación entre renglón. Entonces nos quedamos en esta operación, ¿verdad? Para hacer 1, este elemento lo dividimos entre el mismo número. Entonces renglón 2 entre menos 11 y se divide 0 entre menos 11, menos 11 entre menos 11 y menos 11 entre menos 11. Creo que esto, aquí fue donde, por aquí nos quedamos y fue donde nos sacó la plataforma, ¿verdad? 0 entre menos 11 da 0. Menos 11 entre menos 11 da 1. Menos 11 entre menos 11 da 1. Entonces, si ustedes si se observa, entonces ya va tomando esta parte a la izquierda de esta línea, ya va tomando forma de matriz identidad, ¿verdad? Solo faltaría hacer 0 este elemento. Entonces, se observa que el lado izquierdo de la matriz aumentada, de matriz aumentada va tomando forma de matriz identidad. Solo faltaría hacer que el valor de 3 en primer renglón se convierta en 0. Ahora, esto no es que siempre va a quedar 3. Aquí pudo haber quedado 4 o menos 1, menos 7 o menos 7, cualquier valor, ¿verdad? Entonces, para hacer 0 este valor, lo hacemos mediante operación entre renglón. Para hacer 3, 0, a 3 se le restaría 1 de segundo renglón multiplicado por 3, es decir, 3 menos 3 por 1. Entonces, como dijo la compañera, si hubiera sido 5, aquí la operación sería 5 menos 5 por 1.
Ahora, yo pregunto, si hubiera sido menos 3 acá, ¿cuál es la operación que se usaría? Si en vez de 3 hubiera salido menos 3, ¿alguien me puede contestar? 3 Si hubiera salido aquí un negativo 3, sería positivo 3. renglón 1 más 3, más 3 renglón correcto. Entonces, no siempre sale de restar la operación entre renglón. O sea, si hubiera sido un negativo, entonces la operación entre renglón sería renglón 1 más 3 renglón 2. De manera de hacerlo 0 con relación al otro elemento 1. Entonces, esos son detalles que deben tener cuidado, ¿verdad? Bueno, para hacer 3, 0, este caso dio positivo. Entonces, a 3 se le resta 1 de segundo renglón multiplicado por 3, es decir, 3 menos 3 por 1. Entonces, se hace misma operación para todos los valores de primero y segundo renglón. En la notación, escribimos el renglón que se va a modificar, lo escribimos de primero, es de renglón 1, renglón sub 1 escrito, menos 3 por renglón 2. Como les digo, si aquí hubiera dado negativo 3, la operación para que se haga 0 hubiera sido más, ¿verdad? Pero como aquí es positivo, entonces sería renglón 1 menos 3, renglón 2. Y lo aplicamos para toda esa operación, para todos los valores del primero y segundo renglón. Aquí lo escribo en verde. Todo, ¿verdad? Sería renglón 1 menos 3, renglón 2. Para el primer, la operación sería 1 menos 3 por 0, ¿verdad? Tomando en cuenta, sustituyendo los elementos que tenemos ahí. Para el siguiente sería 3 menos 3 por 1, que de ahí es que salió nuestra operación entre renglón. Y para la siguiente operación sería 5, que es el valor que está en renglón 1, menos 3 por 1, que es el valor que está en renglón 2. Operando, esto nos queda 1 menos 3 por 0 da 1. 3 menos 3 por 1 da 0. Y 5 menos 3 por 1 da 2. Entonces ya la matriz ya está reducida de la forma IC, ya es una matriz identidad. Lo que nos queda acá, entonces ya está reducida la forma IC, ¿verdad? Matriz aumentada IC. Por tanto, la solución del sistema de ecuaciones lineales será x igual a 2, es decir, porque este corresponde a x en la ecuación original, ¿verdad? X, el primer uno corresponde a x, que va a ser igual a 2, y el segundo 1 de la diagonal corresponde a la letra y, que es igual a 1, y aquí ya tenemos la respuesta de la solución del sistema de ecuaciones lineales que nos plantearon aquí en este ejemplo. No sé, preguntas, algo, quiero que dudas que ahorita aclaremos y antes de pasar al siguiente tema. Dudas o preguntas. Entonces, las operaciones en renglones que van saliendo van en función de convertir la matriz aumentada, a lo que está al lado izquierdo de esta línea, en una matriz identidad. Ese es el fin, ¿verdad? Para que de las operaciones entre renglón y las que vayan saliendo. No se pregunta hasta ahorita. Y sí, recomiendo, como les digo, practicar y con tiempo vayan resolviendo, ¿verdad? Para los ejercicios porque si no van a poner bien tensos y se ponen un día antes, entonces con tiempo, ¿verdad? Vayan, es mi recomendación. Bueno, entonces paso al siguiente. Ejemplo 2. Mira, ya con una matriz más grande, ¿verdad? De 3 por 3 va a salir. Nos dicen, resuelva siguiente sistema de ecuaciones lineales. 2x menos 3y más 4z igual a 13. X más y más 2z igual a 4. 3 más 5y menos z igual a menos 4. Entonces, primero reescribimos
este sistema de ecuaciones lineales como una matriz aumentada de la forma AB, ¿verdad? Entonces, primer renglón sería 2 menos 3 y 4. Separado por una línea vertical, 13, que es la constante, ¿verdad? Que queda de último. El segundo renglón son los coeficientes de las variables de la segunda ecuación. Sería 1, 1 y 2. Y 4 por último, ¿verdad? A la derecha de la línea vertical. Y el tercer renglón en la matriz aumentada son los coeficientes. Sería 3, 5 y menos 1. Ojo, ¿verdad? No vayan a obviar que cuando las variables están solas es como que estuviera un 1. Y si la variable está sola, precedida por un negativo, es que ahí el coeficiente es menos 1. Y menos 4, que es la constante. Esa matriz debemos convertirla mediante operaciones entre renglón en otra matriz aumentada de la forma IC, ¿verdad? Identidad AC, que se conoce como matriz reducida. Como la matriz va tomando forma de matriz identidad a la izquierda de línea vertical, primera operación que hacemos es el intercambio de renglones de primero y segundo, que denotaremos por renglón 1, una flecha doble sentido, y renglón 2, renglón subtopper. Ahora, este intercambio de renglones se da, ¿por qué? Porque tenemos que hacer uno este valor. Recuerden que la diagonal deben quedar solo unos positivos acá. Entonces, la primera operación debe ir en función de hacer uno el primer elemento del primer renglón. Porque la matriz identidad de una matriz 3 por 3 debe quedar así, ¿verdad? Entonces, como el segundo renglón ya tiene uno, entonces la operación más fácil es hacer el intercambio, renglón 1 por renglón 2, para que nos quede un valor de 1 y ir empezando a darle forma de matriz identidad, ¿verdad? Entonces, los elementos del segundo renglón solo se ponen en el primer renglón, y los que estaban en el primer renglón pasan al segundo renglón. Esa es la primera operación. Ahora, no siempre en los ejercicios, no siempre va a haber un renglón con el primer elemento 1, ¿verdad? Entonces, si no hay no se puede hacer esta operación de intercambio de renglón. Si no hay ningún elemento o ningún renglón con el primer elemento 1, la operación que se haría es hacer esto mediante división, ¿verdad? Es decir, así sería dividiendo todo el renglón entre un valor. Esto para que, advirtiendo, ¿verdad? Que no siempre se puede hacer intercambio entre renglón. Solo se da cuando el primer elemento es uno de uno de los renglones que se puede hacer intercambio. Bien, ya que aquí en este caso, ya que obtuvimos un elemento diagonal de 1 en la primera columna, usamos el primer renglón para transformar los demás elementos de la primera columna en 0. Entonces, primero, es decir, ya hicimos 1 esto, entonces hay que hacer 0 este elemento y 0 este elemento mediante operaciones entre renglón, ¿verdad? Para que vaya quedando forma matriz identidad, ¿verdad? Es decir, 1 acá y 0 los de abajo, ¿verdad? Entonces, para transformar los demás elementos de la primera columna en 0, primero sería la operación renglón 2 menos 2 veces renglón 1. Va a colocar un 0 en el segundo elemento de esa primera columna, ¿verdad? Que aquí dice, los demás elementos de la primera columna se deben hacer 0. Entonces, la primera operación para hacer 0, esto sería el renglón 2 menos 2 veces renglón 1. Este se sirve como pivote, ¿verdad? Coloco un 0 en segundo elemento de esa columna. Y la operación renglón 3 menos 3 veces renglón 1 va a ser un 0 al tercer elemento de esta columna, ¿verdad? Y la aplicamos para todo, para
para esos renglones que se está aplicando, ¿verdad? Entonces, esta matriz que está acá, yo la vuelvo a copiar acá, ¿verdad? Esta es la misma, nada más que ya le pongo colores. Entonces, lo que está verde sería, vamos a aplicar la operación renglón 2 menos 2 veces renglón 1. El objetivo se hace 0 acá, pero se aplica para todos los demás valores. Sería renglón 2 menos 2 renglón 1 sería 2 menos 2 por 1, sustituyendo. Para el siguiente sería menos 3 menos 2 por 1, ¿verdad? Para el siguiente valor, la operación que saldría sería 4, que está en renglón 2, menos 2 por 2, que es el valor que está en renglón 1. Y para el último sería 13 menos 2 por 4, ¿verdad? Sustituyendo. Valor de 13 que está en renglón 2 menos 2 por 4, que es el valor que está en renglón 1. Ahora, para la tercer renglón, aplicamos la operación renglón 3 menos 3 veces renglón 1. Entonces, sustituyendo sería 3 menos 3 por 1, ¿verdad? La siguiente operación sale 5 menos 3 por 1 también. Bueno, 3 por 1 coincide este elemento. Menos 1 menos 3 por 2, ¿verdad? Renglón 3 menos 3 veces renglón 1. Menos 3 por 2. Y menos 4 menos 3 por 4. Después de operar, ¿verdad? Nos dan estos valores, ¿verdad? Aquí da 0, lo que está en verde, menos 5, 0 y 5. Ustedes confirmen ahí. Y lo que está en rojo, los valores que nos dan son 0, 2, menos 7 y menos 16. Entonces, ya nos queda esta matriz, ¿verdad? Entonces ya va tomando forma de... La primera columna de la matriz ya nos queda forma de matriz identidad. Entonces, hemos reducido la primera columna a la forma requerida. Primera columna de una matriz identidad. Ahora resolvemos sobre la segunda columna. En esta columna debemos tener 1 en el segundo renglón y 0 en el primero y tercer renglón. Para la segunda columna vaya tomando forma de matriz identidad. Mientras logramos este propósito, debemos tener cuidado en no modificar la primera columna. Entonces, la operación para hacer 1, este valor, aplicamos la operación renglón 2 entre menos 5. Es decir, dividir el renglón 2 entre el mismo número que ahí aparece, con su mismo signo. Nos lleva a la nueva matriz. Entonces, aquí indico las operaciones. 0 entre menos 5, menos 5 entre menos 5, 0 entre menos 5 y 5 entre menos 5. El resultado después de dividir nos va a quedar un 0, 1, 0 y menos 1. ¿verdad? Y los demás renglones no se alteran. Entonces ya va tomando forma, el segundo elemento es la diagonal, y en medio ya queda 1. Ahora hay que hacer 0 este elemento y 0 este elemento. Entonces esta matriz la vuelvo a copiar acá, ¿verdad? Solo que le cambio color, pero es la misma. La que está acá es la misma que está acá. Entonces, para hacer que los otros dos elementos de la segunda columna sean 0, la operación renglón 1 menos renglón 2 hace 0 el primer elemento. Como es 1 el que aparece acá y es 1 el que aparece acá, la notación solo se escribe renglón 3 menos, renglón 1 menos renglón 2, que equivale como que dijéramos un renglón 1 menos 1 por renglón 2, pero como el 1 no es necesario escribirlo, ¿verdad? Eso indica renglón 1 menos 1 por renglón 2. Vamos a aplicar para hacer 0 este elemento, pero aplicamos la operación para todo el primer renglón. Bueno, luego, y la operación renglón 3, como tenemos que hacer 0 este elemento, entonces la operación que hace 0 sería renglón 3 menos 2 veces renglón 2. Renglón 3 menos 2 veces renglón 2.
hace 0 el tercer elemento. Entonces, aquí aplicamos la operación renglón 1 menos renglón 2. Sería 1 menos restar el elemento de primer renglón por el correspondiente de renglón 2. 1 menos 0, en este caso 1 menos 1, en este caso 2 menos 0, en este caso, y 4 menos menos 1. Ojo cuando haya un negativo, como uno es el negativo de la operación y otro es el negativo del valor que tiene el último elemento, ¿verdad? Entonces aquí se convertiría en suma, ¿verdad? Al operar. Y el renglón 3 sería 0 menos 2 veces renglón, la operación renglón 3 menos 2 veces renglón 2 sería 0 menos 2 por 0, 2 menos 2 por 1, menos 7 menos 2 por 0, y sustituyendo, ¿verdad? Menos 16 menos 2 por menos 1. Entonces nos queda la matriz y operamos, ¿verdad? Esta es la matriz que nos va a quedar después de hacer las operaciones debidas. Aquí queda 1, aquí queda 0, aquí queda 2 y aquí queda 4 menos por menos 1. Esto se vuelve suma acá, 4 más 1, 5. 0 menos 2 por 0 da 0, 2 menos 2 por 1 da 0, menos 7 menos 2 por 0 da menos 7, menos 7 menos 0 equivale menos 7, menos 16 menos 2 por menos 1, esto aquí se transforma en menos 16 más 2, ¿verdad? Eso tener cuidado en las operaciones, queda menos 14. Entonces, por último, resolvemos sobre la tercera columna. Entonces debemos transformar el tercer elemento de esta columna en 1. Entonces, miren, ya va tomando forma de matriz identidad. Ya estos dos valores de diagonal es 1, estos son 0. Entonces solo faltaría convertir 1 esto y 0 esto, pero lo primero es hacer 1 este valor. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando la división, renglón 3 entre negativo 7. ¿Verdad? Entonces, es dividir el renglón 3 entre el mismo número que está apareciendo ahí para hacerlo 1. Ahora, si aquí hubiera sido positivo, aquí se hubiera dividido entre positivo 7, ¿verdad? Pero como es negativo, siempre para hacerlo 1 es dividirlo entre el mismo número con su signo. Entonces, renglón 3 entre negativo 7 se aplica para todos los elementos de ese renglón. 0 entre menos 7, 0 entre menos 7, menos 7 entre menos 7, menos 14 entre menos 7. Nos quedan estos valores 0, 0, 1 y 2. Entonces ya solo faltaría, ya va tomando forma de matriz identidad. Solo resta, este ya me queda 0. Entonces aquí, como ya me queda 0, no hay que hacer operación entre renglón nueva para este renglón, ¿verdad? Pero sí nos queda este 2. Este 2 hay que hacerlo 0, ¿verdad? Entonces, ese 2, ¿cómo se hace 0? En la tercera columna, ¿verdad? Primero y segundo renglón, ya tenemos un 0 en el segundo renglón, ¿verdad? Lo que estaba diciendo con la finalidad de obtener un 0 en el primer renglón de esta columna, aplicamos la operación renglón 1 menos 2 veces renglón 3. Y en esta operación entre renglón, lo que hay que tener cuidado es que no vayan, que deben sustituir los valores que corresponden a los renglones, porque se puede dar de que sustituyan un valor de un renglón que no corresponde, ¿verdad? De la operación que se está haciendo. Entonces, son cuidados, ¿verdad? Que hay que tener. Entonces, renglón 1 menos 2 veces renglón 3, esa operación entre renglón nos va a ayudar a hacer 0 este valor. Entonces, aplicamos, ¿verdad? Renglón 1 menos 2 por renglón 3 sería 1 menos 2 por 0, es decir, 1 menos 2 por 0, tomando estos dos valores de renglón 1 y renglón 3. 0 menos 2 por 0. 2 menos 2 por 1, ¿verdad? 2 menos 2 por 1. Y 5 menos 2 por 2. 5 menos 2 por 2, ¿verdad? Operamos. 1 menos 2 por 0 queda 1. 1 menos 0 da 1. 0 menos 2 por 0 da 0. Es decir, 0 menos 0. 2 menos 2 por 1 da 0.
Y 5 menos 2 por 2 equivale a 5 menos 4 da 1. Entonces, miren, ya queda una matriz reducida acá. Ya queda en forma de matriz identidad. Sus diagonales son unos, demás elementos son 0. Entonces, estos valores que quedan a la derecha ya son los resultados, ¿verdad? Corresponden a cada letra. X, este 1 corresponde a X, este corresponde a Y y este corresponde a 1. Por tanto, la solución del sistema lineal sería X igual a 1. Esto es como que Y va a ser igual a menos 1 y Z va a ser igual a 2. Y ahí ya está solucionado ese sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? No sé, dudas acá, preguntas, entonces la operación, la lógica de cómo se debe ir operando debe tenerse cuidado, ¿verdad? Que el objetivo es ir haciendo que vaya quedando como una matriz reducida y al final la respuesta, el primer 1 corresponde al valor de X, el segundo 1 de la diagonal va a corresponder al valor que tiene Y, ¿verdad? Y el tercer 1 de esta diagonal corresponde al valor que equivale a Z, y esa va a ser la solución, ¿verdad? Estos tres valores en un caso de ese sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? De tres variables, que es este, ¿verdad? Que lleva más trabajo, ¿verdad? Porque fueron más variables, ¿verdad? Pero, no sé, preguntas hasta acá de este ejercicio para pasar ya los últimos. Bueno, no hay preguntas. Bueno, pasamos al tema 4. Está relacionado con el tema anterior, ¿sale? Pero este es más corto, ¿verdad? Sistemas singulares. Existen sistemas de ecuaciones que tienen más de una solución. Y hay otros sistemas que no tienen ninguna. Se dice que tales sistemas son singulares. Ejemplo 1. Nos piden resolver siguiente sistema de ecuaciones lineales de dos variables. Primero, nos dan menos 3x más 6y igual a 9. Primera ecuación, y 6x menos 12y igual a menos 18. Primero, reescribimos dicho sistema en forma de matriz aumentada. Es decir, menos 3, 6. Una línea vertical para separar las constantes, ¿verdad? Que están igualadas. 6 menos 12 y menos 18 los elementos del segundo renglón. Entonces ya se escribió en forma de matriz aumentada. Hacemos operaciones entre renglón para que la parte que está a la izquierda de línea vertical de la matriz quede en forma de matriz identidad. Ya de forma B debemos pasarla a la forma IC, ¿verdad? O sea, una matriz reducida. Entonces, primera operación sería transformar primer elemento del primer renglón. Como aquí no hay uno en el siguiente renglón, entonces no se puede hacer intercambio de renglón. Entonces, pero hay que hacer uno este elemento, lo vamos a hacer dividiendo el renglón 1 entre el mismo valor que aquí aparece, que es menos 3. Ojo, no es que siempre van a aparecer negativos, aquí también pudo aparecer un positivo, pero si hubiera aparecido positivo, la operación entre el renglón sería entre 3 positivos, ¿verdad? Bien, entonces renglón 1 entre menos 3 lo aplicamos para todos los elementos del primer renglón. Entonces nos queda menos 3 entre menos 3, 6 entre menos 3 y 9 entre menos 3. Nos queda la matriz 1 menos 1 y
menos 3. Y los elementos del segundo renglón, esos no se alteran. Eso nos queda así, ¿verdad? Después de hacer esta operación. Bien, en esta matriz debemos hacer 0 el segundo elemento, ¿verdad? Entonces, la matriz anterior hay que hacer 0, ya hicimos 1. Este primer elemento hay que hacer 0, el elemento de esa columna, para que vaya tomando forma de matriz e identidad. Entonces, como lo que aquí hay un 6, entonces, para hacer 0 el segundo elemento, lo hacemos mediante la operación 6 menos 6 por 1. Sería la operación renglón 2 menos 6 por el renglón 1, ¿verdad? Siempre el renglón que se va a modificar de primero menos el 6 por el renglón 1. Aplicando para todos los elementos de ese renglón, ¿verdad? Sería renglón 2 menos 6, renglón 1 sería 6 menos 6 por 1, menos 12 menos 6 por menos 2, menos 18 menos 6 por menos 3. Operan 6 menos 6 por 1 da 0, menos 12 menos 6 por 2, negativo, se convierte en una suma de menos 12 más 12 que da 0, y menos 18 menos 6 por menos 3 da, se convierte en una suma de menos 18 más 18 por ley de signos aquí, al multiplicar se vuelve en positivo, más un negativo da 0. Se observa que todos quedan 0 en el segundo renglón. Entonces, donde todos los elementos del último renglón son ceros, del segundo renglón en este caso son ceros, cuando eso ocurre no tiene sentido continuar haciendo operaciones entre renglones. Por tanto, concluimos que el sistema de ecuaciones lineales tiene infinitas soluciones. No es que no tiene solución, sino que cuando todo es cero, después de hacer una operación se dice que tiene infinitas soluciones, ¿verdad? En este caso. Entonces ahí ya el problema termina, ¿verdad? Si queda todo cero, entonces ustedes solo respuesta, el sistema tiene infinitas soluciones, ya no se puede seguir operando. Hay dos tipos de sistemas singulares. El primero es el que tiene infinitas soluciones, donde todos los elementos del último renglón de matriz son ceros. Y el otro tipo de sistema singular es cuando en el último renglón de la matriz quedan todos los elementos con valor cero, exceptuando el último elemento. En ese caso, el sistema de ecuaciones lineales no tiene solución. Entonces, este es infinitas soluciones. Ahora vamos a ver uno donde no tiene solución. Ejemplo 2. Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones lineales de tres variables. Parejen las ecuaciones x más y más 2z igual a 9, 3x menos 2y más 7z igual a 20, 2x más 7x más 3z igual a 27. Reescribimos sistema en su forma de matriz aumentada en forma AB. Entonces aquí los coeficientes, primer renglón 1, 1, 2 y 9. Segundo renglón, los coeficientes de las variables más la constante, el último valor, 3, menos 2, 7 y 20. De manera similar, el tercer renglón de esta matriz son los coeficientes de las variables. Disculpen, acá me equivoqué de aquí es Y. Ahí sí. 2x, 7y más 3z. Entonces aquí sería 2, 7, 3 y 27. Ahora, mediante operaciones entre renglón, se debe convertirse a una matriz de la forma IC, ¿verdad? Que quede forma de matriz identidad, lo que está a la izquierda de esta línea. Como primer elemento del primer renglón, como el primer elemento del primer renglón es 1, debemos hacer demás elementos de primera columna iguales a 0 mediante operaciones entre renglón. Es decir, hay que hacer 0 este y 0 este. Para hacer a 3, 0 en segundo renglón lo restamos del primer renglón. 3 menos 3 por 1 sería la operación renglón 2 menos 3 por renglón 1. Y se aplica para demás valores de esos renglones. Para hacer a 2, 0 en tercer renglón lo restamos del primer renglón
2 menos 2 por 1, entonces sería renglón 3 menos 2 veces renglón 1, ¿verdad? Esa sería la operación para hacer 0 este valor. Y se aplica para todo, ¿verdad? Para esa operación. Bueno, aquí vuelvo a copiar la matriz, ¿verdad? Matriz anterior no la he modificado, aquí solo la vuelvo a escribir. Y aplicamos las operaciones. Renglón 2 menos 3 por renglón 1. Entonces aquí, sustituyendo los valores de los elementos que aparecen en esos renglones, aquí están las operaciones. 3 menos 3 por 1, menos 2 menos 3 por 1, 7 menos 3 por 2, 20 menos 3 por 9. Y renglón 3 menos 2 veces renglón 2 sería 2 menos 2 por 1, 7 menos 2 por 1, 3 menos 2 por 2 y 27 menos 2 por 9. Entonces lo es sustituyendo acá en esta operación los elementos correspondientes. Después de operar nos quedan estos valores, ¿verdad? 0 acá, aquí 2 menos 5, acá 1, 7 menos 6, 20 menos 27 menos 7, aquí va a ser 0, aquí 7 queda 5, acá menos 1, 3 menos 4 menos 1, y aquí 27 menos 18, 9, ¿verdad? Entonces, para que parte izquierda de matriz vaya tomando forma en matriz identidad, entonces la primera columna ya tiene forma, ya es como una columna de una matriz identidad, pero hay que hacer uno, estos valores de esta diagonal. El siguiente que hay que hacer uno es este. El segundo elemento, el segundo renglón debe tomar valor 1. Para esto dividimos menos 5 entre menos 5, aplicando operación renglón 2 entre negativo 5 para todo el renglón. Y aquí lo indico, ¿verdad? 0 entre menos 5 entre menos 5, 1 entre menos 5, menos 7 entre menos 5. Entonces me quedan estos valores, 0, 1, menos 1 quinto y 7 quintos. Y los demás valores de los otros renglones no se alteran. Siguiente paso sería hacer 0 el primero y tercer elemento de la segunda columna. Es decir, ya toma el segundo elemento de la diagonal ya es 1, pero hay que hacer 0 este y 5 este, ¿verdad? Entonces, mediante operación entre renglón, para hacer 0 esto sería renglón 1 menos renglón 2, ¿verdad? Como son el mismo valor, es como que dijéramos renglón 1 menos 1 por renglón 2. De igual forma, 5 de tercer renglón le restamos 5 multiplicado por 1 de segundo renglón. Operación de 5 menos 5 por 1 equivale a la operación renglón 3 menos 5 por el renglón 2. Bueno, se lo vuelvo a copiar aquí la matriz, solo cambio de colores, ¿verdad? Renglón 1 menos renglón 2. Y aquí vamos sustituyendo. Nos quedamos acá porque ya nos está sacando la... Vamos a entrar a las 3:59 vuelven a entrar. ¿No? Ahora vamos a quedar acá por antes que ya nos saca. 3:59 lo voy a escribir en el grupo.